Muy buenas a todos. En esta ocasión, el Grupo 2 presentará el podcast dirigido hacia el curso Proceso Cultural Andino que se tiene como proyecto final. Bien, el Grupo 2 está integrado por George Albino, Marlene Cárdenas, Teresa Castillo, Luigi Piñas, Jean Paul Tito y el que les habla, Miguel Velázquez. Y sin nada más que añadir, comenzaremos con el podcast, esperando que sea de su total agrado. Perú alberga una de las maravillas naturales del mundo, pero no solo es Machu Picchu quien representa su biodiversidad, sino también su pluriculturalidad. Se sabe, según el Ministerio de Cultura, que de las 48 lenguas, 4 se hablan en los Andes, siendo el quechua aquella que se habla en casi todo el país, y 44 se hablan en la Amazonía. Es por eso que se crea la Ley número 29.735, que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. Es decir, les confiere la oficialidad de las lenguas predominantes en una región. Pero, ¿cómo se formó esta diversidad? ¿Cómo fue posible crear Machu Picchu? ¿Y cómo se inició el poblamiento americano? Al llegar al territorio, los primeros pobladores se encontraron una temperatura extremadamente alta. Ya no había megafauna, sino existían varios tipos de ecosistemas. Estos pobladores ya sabían fabricar instrumentos y recursos vegetales. Se agrupaban de 20 a 30 personas, practicaban endogamia y se dividían el trabajo por sexo. Pero naturalmente estuvieron en constante lucha para adaptarse al medio geográfico. Se dice que tienen una economía parasitaria, pues no siembran o crían animales, sino toman los que ya existen. Por eso aman la fuerza de la naturaleza. Es aquí donde nace un panteísmo. Entre los hombres de este periodo lítico destaca el hombre de paca y caza, el terrero 1, quienes hacían instrumentos líticos, y la Uricocha como el hombre de Paiján, que enterraban a sus muertos, perfeccionando así el pensamiento mágico religioso. Después, y con el cambio climático, del Holoceno al óptimo climático, inicia la época arcaica. Este cambio climático propició la creación de nuevos desiertos, regiones de agua, playas cortas y aumento de diversidad marina. Entonces, las mujeres y varones de esta época eran horticultores y pastores, que es una agricultura y ganadería incipiente. Esto ocasionó un proceso de sedentarismo inicial o seminomadismo, y que sus embrios y animales debían ser vigilados y protegidos de posibles cazadores. Por otro lado, pasaron de usar pieles de animales a confeccionar ropa con fibras vegetales e instrumentos que serían usados para rituales ceremoniales. Entre ellos destacan Nanchoc, Santo Domingo y Telarmachay. En conclusión, en este primer periodo arcaico inferior, los Andes fueron punto clave para el inicio de los sembríos de cultivos en las zonas altas. La abundancia de peces favoreció la sedentarización de la costa, y en las puntas altas, debido a los pastizales como el lichu, fueron posibles la domesticación de animales. La segunda división del periodo arcaico es el superior, y tal como su nombre lo dice, es otro nivel de desarrollo. En esta etapa, los hombres ya eran sedentarios y producían su propio alimento. Los primeros estados eran teocráticos, en otras palabras, tenían dioses en común y les construían templos de barro y otros materiales que se pueden encontrar en el lugar. La casta sacerdotal era la dirigente de las ciudades. Aquí destaca la ciudadela de Caral, ubicada en el valle de Supe, antes conocida como Chupacigarro, en la civilización prístina del Perú, y se compone de áspero y bandurria, categorizadas como las primeras viviendas públicas y comunales. Ahora hablaremos de Caral, la civilización más antigua de América. Fue descubierto por Matsule, quien lo llamó Chupacigarro,
Ha sido estudiado desde 1994 por Ruchadi, quien lo consideró el centro ceremonial más antiguo de América, al darle un fechado de casi 5000 años antes de Cristo. Caral es un conjunto de templos. Su culto al fuego se evidencia en la construcción de altar circular de fuego sagrado, conformado por un fogón donde se dejaban ofrendas. Agricultura, pesca y comercio. Caral se basaron en su economía de la agricultura y la pesca en el litoral del Océano Pacífico, en el denominado Puerto Sucre. En la región empezaron muy pronto a desarrollarse pequeños asentamientos entre los años 3000 y 2700 a.C., que interactuaron entre ellos e intercambiaron productos. Incluso con otras poblaciones más alejadas, se formaron sociedades más complejas y entre los años 2700 y 2550 a.C. se construyó la gran ciudad de Caral, un lugar con una arquitectura monumental. Fue en ese momento cuando empezaron a aparecer nuevos centros urbanos en el valle de Sucre y en el valle vecino de Pativilca, entre 2550 a 2400 a.C. La influencia de Caral fue tal que llegó hasta el norte del Perú, como se aprecia en el yacimiento de Ventarrón, en Lambayeque o en otros sitios del sur como en los valles de Chillón y Rímac. El avance tecnológico. Como nos explica en exclusiva Ruchadi, los Caral fueron una sociedad avanzada que desarrolló grandes conocimientos científicos y tecnológicos que transmitieron a otras culturas vecinas. No vivieron en ciudades amuralladas ni manufacturaron armas, pero sí intercambiaron recursos, bienes y conocimientos con poblaciones de la sierra y la selva. Asimismo, tuvieron acceso a moluscos dispóndilos, muy característico de las aguas tropicales del Ecuador y que tuvo un importante papel en las sociedades andinas. También obtuvieron minerales que provienen de Bolivia e incluso replicaron el entierro de un niño, el tratamiento que se daba en los muertos en la cultura chinchorro de Chile, lo que demuestra que los Caral se relacionaron con otras culturas muy alejadas geográficamente. Una arquitectura monumental. Como arqueóloga, la doctora Shadi insiste que la importancia de Caral queda reflejada en los elementos de su arquitectura, de significado simbólico, asumido a su vez por otras culturas, plazas circulares hundidas, hornacinas, puertas de doble jamba, tecnologías resistentes a terremotos, plataformas escalonadas. En sí, Caral fue un complejo urbano formado por distintas construcciones. Carece de recintos amurallados y se encuentra ubicado sobre una terraza que lo protege de posibles desastres naturales. Los edificios se construyeron con piedra y madera de árboles caídos. Se conservan 6 pirámides, cada una de ellas con una escalera central que se orienta hacia determinadas estrellas. Todos estos edificios disponían de un altar con un fuego central de formación circular y cuadrangular de conductos subterráneos que canalizaban la energía de viento. En este complejo se debían llevar a cabo ceremonias religiosas que incluían la incineración de ofrendas a las divinidades, pero una de las construcciones que resultan más llamativas son dos enigmáticas plazas circulares situadas frente a dos edificios piramidales, muy posiblemente relacionadas asimismo con ceremonias religiosas. Hacia el año 1800 a.C., todos los asentados de la cultura Caral fueron abandonados presuntamente como consecuencia de desastres naturales, como terremotos y el fenómeno del Niño. En este último habría causado un gran colapso en la agricultura de los pobladores del valle. Sin embargo, el principio de reciprocidad, el calendario ceremonial, así como la organización familiar, servirían de base para posteriores civilizaciones andinas. Al igual que Caral, Chavín es una de las culturas más importantes del Perú, así como significó un avance en torno al proceso cultural andino. Es más, incluso hubo un tiempo donde se le consideraba la más antigua. Fue descubierta por Julio Cetello y se encuentra dentro del horizonte temprano según la división de John Rowe. Se ubica en el callejón de Conchucos, en Ancash. La importancia de esta cultura radica en la religión, debido a sus dioses terroríficos con forma antropomórfica, a su astronomía, con el servicio de oráculos y el calendario agrícola. Asimismo destacó también en la agricultura, pues aplicó una red de canales de regadío que les ayudaba a expandir sus fuentes. Era una sociedad clasista.
Los sacerdotes representaban la postura dominante y eran quienes debían tener conocimiento de casi todos los aspectos para mostrarse superiores a los demás. Sus expresiones artísticas tienen un impacto incluso hoy en día, pues aún se conservan dichas esculturas como el lanzón monolítico, donde se muestra al dios sonriente, las cabezas clavas que simulaban la conversión en animal de los mismos sacerdotes, y la estela Raimondi, donde se simboliza al dios de los báculos. Otro aspecto que caracteriza esta cultura vienen siendo los sonidos fuertes que sucedían dentro de las galerías subterráneas. Esto se daba debido a un efecto producido por la misma arquitectura de estos templos. El templo de Chavín de Huántar supuso su mayor lugar de concentración. Era aquí donde se realizaban los rituales bajo los efectos de plantas alucinógenas que venían buscando otras comunidades en su peregrinación. Es esa la razón por la que Chavín pudo expandirse tanto hacia el norte como hacia el sur, pues al ser un gobierno teocrático, la religión era su mayor actividad. Y se podría decir que gracias a esta, llegó a ser una moda, un fenómeno que otras culturas querían asimilar, por lo que se le terminaron uniendo sin la necesidad de tomar medidas violentas. Sin embargo, y lamentablemente, 500 años después de su aparición, esta cultura empezó a decaer, por lo que se fue dividiendo poco a poco. Empero dejó un legado que influenciaría a las culturas futuras alrededor del territorio peruano. Fruto de este legado sería la cultura Paracas, descubierta también por Tello. Esta surgió durante la decaída de Chavín, en mitad del paso del horizonte temprano al intermedio temprano. Se dio en la costa. Su máxima expansión fue desde el sur de Lima hasta el norte de Arequipa. El mismo nombre Paracas hace alusión al lugar donde se encontraron la mayoría de sus pruebas, en la península de este nombre. Esta fue una sociedad teocrática y clasista, debido a la influencia de los Chavín. Los sacerdotes simbolizaban la figura principal y de más autoridad, y eran quienes fomentaban la adoración al dios oculado o dios Con. Sus característicos entierros mostraban una diferencia en varios aspectos, por lo que se les dividió en dos periodos, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. En la primera, o sea, Paracas Cavernas, la excavación previa al entierro tenía una forma de cueva con una saliente hacia arriba. En pocas palabras, era de forma uterina. Los cuerpos dentro de estas tumbas tenían una deformación en el cráneo y estaban envueltos con distintos tejidos. En este periodo también se halló una cerámica polícroma y de poscocción, así como se adoraba un ser sin cuerpo que luego evolucionó a una silueta completa que portaba cuchillos y cabezas trofeo. En el segundo periodo, Necrópolis, se halló una cerámica distinta, monócroma y de precocción. El nombre Necrópolis se debe al hallazgo de tumbas peculiares de forma rectangular, donde los cuerpos se dividían por espacios y dibujaban prácticamente una ciudad de los muertos. En estos lugares se encontraban restos de figuras importantes, como por ejemplo los sacerdotes militares. Ahora, si bien en un inicio a este periodo se le denominó necrópolis, finalmente fue cambiado, pues se determinó que pertenecía a la cultura topara. Las famosas momificaciones paracas o fardos funerarios, que seguro han escuchado en algún momento, se realizaban mediante la exposición a grandes temperaturas de calor del difunto, para después colocarlo en posición fetal dentro de una cesta y taparlo con una gran cantidad de telas, de las cuales la calidad dependía de la clase social del muerto. En síntesis, los aportes culturales de Paracas fueron en materia de medicina, textilería y cerámica, debido a sus finos mantos, sus trepanaciones y deformaciones craneanas e instrumentos de cirugía. Finalmente, esta gran cultura decayó. Esto se dio en la primera parte del intermedio temprano, simbolizando una especie de camino entre Chavín y Nazca. Es más, su último periodo puede ser considerado como el primero de la cultura nazca. La cultura nazca se desarrolló en el departamento de Ica, Perú, y abarcó los ríos Pisco, Ica, Grande y Yacaré. Los nazcas se desarrollaron junto a su contemporánea Moche, la cual ocupaba el norte del Perú en ese entonces. El alemán Max Uhle fue el que descubrió esta cultura en el año de 1901, pero fue el británico Thomas Joyce quien le otorgó el nombre de Nazca. La sociedad nazca fue teocrático-militar. Entre sus costumbres se destaca más la colección de cabezas trofeo, donde un guerrero desde que era adolescente estaba preocupado por capturar y cortar la mayor cantidad de cabezas de sus enemigos, pues así, mientras más cabezas le colgara en su cintura, mayor era su virilidad, ya que si no tenía cabeza de trofeo, no tenía derecho a tener una mujer. La economía nazca se caracterizó por practicar la agricultura de regadío o intensiva,
la pesca y también el comercio con los huarpa. Los Nazca estaban acostumbrados a trasladarse a los valles de la sierra, lo que es hoy Huancavelica y Ayacucho, en épocas de mayor sequedad. Es así que, frente a este problema, sacaron agua del subsuelo excavando hasta la napa freática. A través de las galerías filtrantes o acueductos subterráneos, el agua subía hasta los puquios o manantiales. La arquitectura de esta cultura utilizó como material al adobe y la quincha. Entre los monumentos más destacados tenemos a Cahuachi y la estaquería. Cahuachi, considerada la capital de Nazca, es estudiada por el italiano Giuseppe Orefais, quien sostiene que no es una ciudad, sino un centro ceremonial, un centro enorme de culto y ceremonias. Por otro lado, la estaquería son 240 postes de guarango, que se creen fueron la base de un observatorio astronómico. La cerámica Nazca fue la mejor polícroma y pictórica, pero también fue escultórica. Usaron hasta 11 colores y obtuvieron 190 matices. No emplearon azul ni verde, por respeto al mar divinizado y al dios Con. Usaron la técnica prococción y emplearon el mineral caolín para embetunar la cerámica. Además, se presentó el llamado horror al vacío, donde se pintaba y decoraban con dioses abstractos toda la cerámica. Se presentó el cuerpo que es globular, las asas puentes y dos picos separados. Las líneas de Nazca son antiguos geóglifos ubicados en las Pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, exactamente entre las poblaciones de Nazca y Palpa, en el departamento de Ica, Perú. Estas fueron trazadas por la cultura nazca y se encuentran compuestas por cientos de figuras que van desde diseños tan simples como líneas hasta complejas figuras zoomorfas, citomorfas y geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. Los más estudiosos de estos geóglifos fueron Tobío Mejía Césped, quien descubrió las líneas en 1927 y propuso la teoría de que fueron seques o caminos ceremoniales. Paul Kosok, quien dijo que sería un zodiaco andino, llamándolo como el calendario más grande del mundo, se le considera el descubridor científico. Duncan Strong, quien le dio fecha a las líneas. María Reich, la seguidora de su estudio de Paul Kosok y la más estudiosa de estas líneas, quien propuso la teoría del calendario astronómico relacionado con el clima y la agricultura. María Rostorowski, quien considera que los Nazca, al ser hombres del siglo III, eran incapaces de haber dominado las ciencias exactas y astronómicas que son tan complejas para su época. Ellos supone que se hicieron para atraer al dios Con como parte de un complejo ritual propiciatorio de agua. Johann Reichard, quien cree que fueron caminos sagrados para cultos de agua, y Helen Silverman, quien sostiene que fueron zonas para detectar agua subterránea. Dentro de las figuras que se representan en la línea de Nazca podemos ver que existen muchas variedades, pero lo que más resalta son las representaciones de animales como el mono, pelícano, ballena, araña, colibrí, etc. En la actualidad, la teoría más aceptada es la que está asociada al culto del agua y la fertilidad, ya que la mayoría de las líneas apuntan a los 3 ríos de la zona. Pero sin embargo, hay una nueva teoría que afirma que dichas imágenes fueron figuras totémicas que vinculaba a las comunidades como un animal sagrado. Se sabe que miles de personas caminaron sobre el terreno de las líneas mientras hacían danzas rituales alrededor de la imagen. Bien, la decadencia de Nazca se da cuando desapareció el bosque de guarango que existía en el desierto, el cual se efectuó esta deforestación como consecuencia de la tala indiscriminada generada por ellos mismos con el objetivo de expandir sus cultivos. Esto dejó un gran perjuicio, porque el bosque de guarango también protegía el terreno de los vientos que erosionan el suelo y también mantenía la humedad. Y ante este desastre los pobladores perdieron su religiosidad con Cahuachi por todas las catástrofes como el fenómeno del Niño en el año 600 después de Cristo, el cual arrasó con todo. Y es así que ante tanta vulnerabilidad de los Nazca, los Waris ingresaron a su territorio y terminaron por invadirlos. La cultura moche. La cultura moche tuvo aproximadamente 500 años de antigüedad, desde los 200 hasta los 700 años después de Cristo. La etimología de esta cultura tiene su origen en el momento en que los españoles dijeron mochica a la lengua que hablaban los chimú. El descubridor de esta cultura fue Maxule en el año de 1902, otorgándole el nombre de proto-chimú, pero los norteamericanos prefirieron llamarle moche. La economía en esta cultura se caracterizó por practicar la agricultura, la pesca, donde conocieron las propiedades del guano, y el comercio. En lo que respecta a su sociedad, fue teocrático militar. Según las últimas investigaciones, Moche no habría tenido capital ni tuvo un gobierno centralizado, simplemente eran reinos independientes gobernados por un rey que se creía a la vez un dios. Sus clases sociales se clasificaron de la siguiente manera.
el Sequich, jefe de varios valles, el Alaec, jefe de un valle, el Pilla, un sacerdote, los artesanos y comerciantes, que eran los que trabajaban en la ferrería, textilería, cerámica y metalurgia, y finalmente el pueblo, quien lo integraban los pescadores, agricultores y constructores, quienes pagaban un tributo al Estado en forma de trabajo comunal. La arquitectura moche se caracterizó por emplear el uso del barro y el adobe. Entre sus monumentos arqueológicos, los más conocidos y destacados son la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, donde el primero fue el centro del poder administrativo, ubicado en la Libertad y más grande que la Huaca de la Luna. Y esta, la Huaca de la Luna, fue un centro religioso ubicada al frente de la Huaca del Sol y una pirámide más pequeña. Eh, Dentro de esta huaca se encontraron entierros de personas espantosamente asesinadas, lo que indicaría sacrificios humanos. También hay murales con la imagen de la deidad Ayapaec, el cual fue un dios al que llamaron degollador. Este presentaba una imagen terrorífica que se puede comprobar por su mirada amenazante, ojos drogados, colmillos de felino, fosas nasales infladas y su cabello que puede representar serpientes o las olas del mar. Es este dios al cual los moches le ofrecían horribles sacrificios humanos. Hablar de la cultura moche es hablar también de su cerámica, la cual fue donde más se destacó. Fue bícroma, rojo y crema, y empleado para uso doméstico y ceremonial. Además, fue escultórica, donde están los huacos retratos y sexuales. Los huacos retratos buscaban expresar escenas psicológicas y emociones, en cambio los huacos sexuales expresaban cultos a la fertilidad. Y la cerámica moche también fue pictográfica, por las escenas de sacrificios y guerras, realista porque todo lo que se ve en la cerámica fue real, y mitológica por las imágenes de dioses que como la Iapaec. En la escritura, los moches se caracterizaron por crear su propia escritura, su propia auténtica, basada en payares pintados, la llamada payariforme. La segunda característica más destacada fue la metalurgia, ya que ellos fueron grandes orfebres, usaron el oro, plata y cobre, y lo más común era el uso de la tumbaga, la cual era una mezcla de oro y cobre. Lastimosamente todo tiene su final, es así que los moche comenzaron su decadencia al ser debilitados por el fenómeno del niño y la poca capacidad de los gobernantes, lo cual provocó que la gente dejara de creer en sus dioses y se sintiera más atraída por la religión wari, que había empezado a extenderse. Finalmente los wari los sometieron militarmente. Muy bien, ahora hablaremos sobre la cultura wari. Localizada a 25 kilómetros al noroeste de la ciudad de Ayacucho, la cual pertenece al horizonte intermedio, fue descubierta en 1696 por Luis Guillermo Lumbreras. Esta cultura tuvo expansión territorial por el norte, desde el departamento de La Libertad, Río Moche, y por el sur Arequipa, pasando por los departamentos sureños hasta al Cusco. Como características principales tenemos que usaron andenes. Su capital fue la ciudad de Huari. Su idioma fue el quechua. Su dios fue el Huiracocha. Fue el primer imperio surgido en el Perú, aunque cabe mencionar que la cultura Huari se desarrolló bajo la influencia de Tiahuanaco. Entre las principales manifestaciones de su cultura, la cerámica se caracteriza por su gran diversidad de formas. Su estilo reflejan la influencia de las diversas culturas con la que Huari se relacionó. Destaca el estilo Robles Mogo. El estilo Robles Mogo está representado por urnas y cántaros de gran tamaño, brillo y con la famosa cara gollete. Tenemos también el arte textil, que fueron elaborados con una gran calidad técnica, colorido y complejidad en sus diseños, generalmente abstractos y geométricos. Destacan los tapices uncus y gorros de 4 puntas, característicos de la élite. Usaron lana de auquénidos, entre llamas, alpacas, etc. Son tapices de gran belleza y colorido. Con respecto a su sociedad, este estuvo conformado por un estado panandino, militarista, teocrático y expansionista. Su estructura política era compleja, siendo el centro político de la civilización sus ciudades. Fue una sociedad jerárquica,
encabezada por la élite gobernante, seguido de la nobleza guerrera, luego las clases privilegiadas y finalmente el pueblo. Muy bien. Sobre la cultura chimú. La cultura chimú fue descubierta por el arqueólogo alemán Federico Max Uhle, o Ulle, algo así, en el año 1902, cuando trabajaba en un proyecto arqueológico en el Perú que inició en el año 1899. Estaba situada en la costa norte del Perú, específicamente en la ciudad de Chanchán, en el valle del río Moche. Con respecto a la organización social de los chimúes, era clasista y aristocrática. Esta contaba con una burguesía compleja que tenía bajo su dominio el sistema productivo de los campesinos y artesanos. Entre las características de la cultura chimú, tenemos que es una cultura preinca. Construyeron palacios como la fortaleza de Paromanga, Huaca Esmeralda y Huaca Dragón. Creían en la luna como dios supremo. Poseían conocimientos avanzados en construcción. Trabajaban los metales preciosos y dominaban técnicas de soldado, decoración, fundición y martilleo. Desarrollaron la agricultura, la ganadería y los textiles. Trabajaban la cerámica artesanal con fines de uso diario y religioso. Tenían conocimientos avanzados de ingeniería hidráulica que les permitieron construir canales de riego. En base a lo anteriormente expuesto, entendemos que el proceso cultural andino se dio principalmente en los Andes centrales y en la costa. Asimismo, este proceso evolucionó expresándose a través de los avances tecnológicos de ese entonces. Por otro lado, la periodificación de este proceso, según John Rowe, se encuentra dividida en horizontes e intermedios. En el horizonte temprano encontramos a la cultura chavín, y en este periodo se origina la llamada sociedad compleja andina, con una organización social estratificada y una economía agrícola. Posteriormente, durante el primer milenio de nuestra era, los pueblos sometidos por la expansión del culto chavín buscan su independencia. En ese sentido, surgirá un nuevo periodo, el llamado intermedio temprano o primer desarrollo regional. Estos grupos se organizan en culturas regionales, en la que cada una tiene su propia autonomía. Una de las culturas que más destaca específicamente por su cerámica escultural es la cultura mochica. Asimismo, lograron representar escenas de la vida cotidiana. La cultura nazca destacó por la cerámica pictórica y la policromía. Siguiendo con la periodificación de John Rowe, encontramos un nuevo proceso de cierta homogeneización cultural en los Andes, que es el llamado Horizonte Medio. El pueblo que logró esta enorme tarea fue Huari, a través de un imperio y redes culturales. Su centro más importante fue Viñaque, ubicado en Ayacucho. Su cerámica y tejidos son polícromos, y los tapices de esta cultura son verdaderas joyas en textilería. Asimismo, Huari se expande por todo el territorio panandino, dominando los pueblos y culturas de la zona. El carácter expansivo de esta cultura fue militar y económico. Sin embargo, cuando el predominio político, militar y económico de un estado panandino se interrumpía por diversas razones, se produce el llamado intermedio. En el caso del intermedio tardío, las culturas y reinos que florecieron en las regiones fraccionadas del Imperio Huari conservaron los núcleos urbanos rurales o ciudades administrativas como principales ejes de su organización económica, política y artesanal. Las principales culturas y reinos regionales que florecieron durante el Intermedio Tardío fueron Chimú en el norte, Chancay en la costa central, Chincha en el sur y los Chancas, los Huancas, Collas en la sierra. Cada uno de estos señoríos empezó a asumir el control sobre su territorio, buscando en muchos casos expandirlo. Sin embargo, la eclosión social del siglo XV fue tan grande que dio origen a la formación del Imperio Inca, como respuesta al avance político de los Chancas hacia el Cusco. Los quechuas asentados en el Cusco, aliados con los collas del altiplano y los santis de la región oriental,
logran vencer a los chancas y organizar políticamente una nueva administración conocida en nuestra historia como el Imperio Incaico. En ese sentido, más de 10.000 años de trabajo en los Andes, de conocimiento y transformación de la naturaleza, alcanzaron su máximo desarrollo con el estado que organizaron los incas y la cultura del denominado Tahuantinsuyo. Finalmente, en el Tahuantinsuyo se dio el grado más alto de complejidad en el desarrollo de la cultura andina y por lo tanto la síntesis final de conocimientos y técnicas que los diferentes grupos étnicos ingeniosamente trabajaron por miles de años.